16:42. Continuamos en esta tarde de Abrir la Cancha. Y le decíamos, ante la tanda, nos vamos a meter de lleno en un tema sensible, en un tema que necesita un especialista que nos permita tener mayor claridad del mismo. Porque este verano hemos escuchado muchas veces la cláusula de rescisión de aquí, la cláusula de rescisión de allá. Claro, el tema Barco en Boca ha sido uno de los disparadores. ¿Y de qué trata la cláusula de rescisión? ¿No? Es la pregunta que no hay mucha respuesta mediática y nosotros, desde Abrir la Cancha, consultamos a uno de los mayores especialistas de Derecho Deportivo en la Argentina, como es el doctor Pablo Barbieri. Pablo, te saluda Carlos Zaira, aquí en La Gráfica, en Abrir la Cancha. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Ustedes me escuchan bien, ¿no? Te escuchamos Sí. bárbaro, así Bueno, que con muchas ganas de preguntar para escuchar y aprender, que es una de las consignas de este programa. Y vos me señalabas fuera del aire algo muy interesante en relación con la cláusula de rescisión, que reitero, ¿no? Se ha hablado mucho este verano de la misma. Me lo planteabas como una solución, pero en el marco de las necesidades de clubes grandes o de grupos económicos, no tanto para los clubes formadores. Pero bueno, ¿por dónde nos debiéramos meter? ¿En qué recovecos desde lo jurídico y desde lo práctico para comprender de qué trata la cláusula de rescisión? bueno, la cláusula de rescisión nació en Europa después de la famosa ley Bosman. Ujú. Tuvo un desarrollo muy claro en Europa durante los 90 y fue trasplantándose de a poco a Sudamérica. Primero con cierto grado de reticencia, y después, bueno, eh, la, la, esa reticencia quedó de lado producto de las negociaciones de distintos contratos. Eh, y finalmente se terminó regulando por un acuerdo entre AFA y futbolistas argentinos agremiados allá por diciembre del 2018, cuando ya estaba vigente y ya se ejecutaba, pero quedó regulada. ¿En qué consiste? Es un pacto que se hace entre club y jugador al momento en el cual se celebra un contrato de trabajo, mediante el cual se establece la posibilidad de que ese contrato sea extinguido por el jugador de manera anticipada mediante el pago de una indemnización, que está tarifada, que puede ser fijada de manera diferente a medida que transcurren los años, y que tiene una forma bastante simple de ser ejecutada. Es decir, el jugador que decide ejecutar esa cláusula, obviamente con un club atrás, ¿no es cierto?, notifica por carta documento al club con el cual es empleador. Esto dentro de Argentina, te estoy hablando. Ujú, bien. eh, Notifica por carta documento, el club dentro de los 5 días debe suministrar el CBU de la cuenta en la cual debe hacerse el depósito de ese monto, y una vez efectuado ese depósito, dentro de los 5 días hay que pagar unas cargas administrativas que son aproximadamente de entre un 7 o 7,5%, y AFA debe liberar al jugador, o sea, debe emitir el certificado de transferencia, generalmente internacional, porque esto es ejecutado fundamentalmente por clubes del exterior, aunque no hay ningún obstáculo para que lo haga un club nacional, ¿no? Un club local. Es así de simple y así de complejo, ¿no? O sea, es un pacto más dentro de un contrato de trabajo, eh, que permite la liberación del jugador mediante el pago de un monto indemnizatorio. Algunos autores ya se inclinan a entender que el negocio transferencia, como nosotros lo conocíamos,
va a terminar reduciéndose a esto, ¿no? O sea que en definitiva la transferencia es el pago por la extinción de un contrato de trabajo y la posibilidad de que ese jugador sea fichado por otro club. A ver, Bueno, es muy interesante esto, Pablo, discúlpame, porque sí, es casi una futurología, ¿no? Algo que yo recuerdo haber leído hace muchos años, cuando el tema cláusula de rescisión en Europa, a fines de los 90, ya algunos presidentes de clubes planteaban, bueno, el futuro serán jugadores que compran su propio pase y lo van vendiendo eh, justamente abonando la cláusula de y rescisión. claro, en realidad acá lo que sucede es que por los montos no son los jugadores los que suministran el dinero, los que depositan el dinero, sino que la cláusula la ejecuta el jugador y los fondos son suministrados por el club que adquiere sus servicios, ¿no? Pero sí, hoy en día es bastante masivo el uso de estas cláusulas. Eh, ¿Son obligatorias? no, 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 no. no, no son obligatorias. No, 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 no son obligatorias. Incluso hay muchos contratos que se firman sin cláusula de rescisión, en cuyo caso esto es lo que sería la vieja usanza, ¿no? Es decir, la eventual transferencia de un jugador que tiene un contrato sin cláusula de rescisión requiere una negociación entre clubes, obviamente con la conformidad del jugador, esto siempre, eh, a los fines de ponerse de acuerdo en el precio o en el valor y la forma de pago de esa transferencia, Claro, ¿no? claro. Eh, pero cada vez son más masivas y sobre todo se ve en los contratos de jugadores jóvenes, ¿no? Lo vimos, bueno, en el caso Barco, en el caso Echeverry, es decir, vos fijate que tanto Barco como Echeverry son jugadores muy jóvenes y ya habían firmado su primer contrato y ya tenían una cláusula de salida pactada, ¿no? O sea, esto es bastante común ya en la práctica. Ujú. Claro, y ahí comienza la polémica, ¿no? Porque ahí ya planteaste, Pablo, lo técnico jurídico. Y después los hinchas Claro. dicen, ¿cómo se fue Barco por 10 millones de dólares? Sí, el valor de mercado de Barco es superior a esos 10 millones de dólares. Bueno, ahí también comienza Y a tallar, a ver, un tema en relación, bueno, cuál es el uso económico en el marco del negocio global del fútbol de la cláusula de rescisión. claro, hay casos, vos fíjate, en los cuales, estando vigente la cláusula de rescisión, aún se pactan transferencias por encima de esa cláusula de rescisión, habiendo acuerdo entre clubes, ¿no? eh, a veces por voluntad del jugador o a veces por determinadas cuestiones de carácter negocial o por conducta de los clubes adquirentes. Acá lo que pasa es que tenemos un tema que es como una especie de galimatías, ¿no? Como una especie de laberinto en el cual entras y es muy difícil salir. A ver, cuando un club contrata a un jugador, le pacta una determinada remuneración que puede estar compuesta por prima y salario, por prima, salario, premios, por prima, salario, premios extras, derecho de imagen, trayectoria, etcétera, etcétera. ¿No? Toda una serie de conceptos muy complejos de cómo está compuesta la remuneración de un jugador profesional. Eh, Normalmente esa remuneración eh, tiene algún grado de proporción, por llamarlo de alguna manera, con la cláusula de rescisión. ¿Por qué? Porque si vos para mí valés o tu valor son 40 millones de dólares, bueno, yo jugador voy a exigir que se me pague de acuerdo a ese Claro, valor. ¿Sí? claro, claro.
Tenés el otro tema, pactás un contrato sin cláusula de rescisión. Entonces, de repente llega una oferta y llega una negociación en la cual vos pedís 25 millones de dólares estoy tirando cifras aleatorias, ¿no? Pedís 25 millones de dólares. Y bueno, yo jugador me voy a plantar a pesar de tener un contrato vigente y decir, mirá, si yo valgo 25 millones de dólares, vos no podés estar pagando 2 o 3 millones de pesos por mes, o 4 o 5, ¿sí? Entonces voy a entrar en otro grado de negociación. Por eso es como una cuestión. A ver, la cláusula de rescisión lo que genera es que todo el mundo sepa a qué puede atenerse o a qué debe atenerse, ¿sí? Yo, si fijo una cláusula de rescisión, club, de un jugador de 15 millones de dólares, sé que puede venir cualquiera, pone los 15 millones de dólares más las cargas administrativas y se los lleva. Y yo no me puedo oponer. Claro, ¿Sí? claro. Yo no me puedo oponer. De la misma manera que si viene y me ofrece 7 o me ofrece 8, bueno, entramos en una negociación. A lo mejor a mí me sirve como club igualmente transferirlo por 8, pero es una negociación. En el otro caso, en el caso de haber una cláusula de rescisión, no hay negociación necesaria. A ver, hay un Es decir, punto ahí. vos, acá se hizo, entre comillas, famoso el tema cuando salió Alario de River. Claro, Alario de claro. River sale en plena competición cuando el libro de pases estaba cerrado, ¿sí? Entonces, por eso se instaura también la posibilidad de que durante un determinado tiempo un club que vende un jugador al exterior en la Argentina tenga la posibilidad de hacer una incorporación adicional aún estando cerrado la ventana de transferencias, porque pasan estas cosas, ¿sí? Porque no tenemos sincronizados los libros de pases, nosotros los llamamos libros de pases, técnicamente son ventanas de transferencia entre Europa y Argentina. Entonces, a lo mejor nosotros empezamos nuestra competición el jueves y el viernes te aparece una oferta o te aparece la ejecución de una cláusula de rescisión por un jugador para un mercado europeo o asiático que está abierto, ¿sí? Entonces, por eso la previsión adicional me animaría a decir con buen tino. Lo que pasa que, bueno, es todo forma parte de una negociación compleja en la cual intervienen también con bastante fuerza los representantes Claro. o los agentes, que en muchos casos son los verdaderos gestores de las transferencias, ¿no? Pablo, te hago una consulta. Yo recuerdo que en México, no sé ahora, pero en algún momento existía el llamado draft de las piernas y el futbolista estaba obligado a ir a donde iba, por más que no tuviera ganas de ir, está obligado. Existe todavía, existe. Existe todavía el draft de las piernas. Sí, existe, El jugador, si el club X paga la cláusula de rescisión, ¿el jugador tiene derecho a elegir o no? Es que el jugador tiene que prestar siempre su consentimiento. Perfecto. ¿Por qué? Porque en realidad es un contrato que está rompiendo él, porque en verdad el contrato es, el titular es él, y a su vez tiene que firmar un contrato con el club en el cual va a militar el día de mañana. O sea, sin conformidad del jugador no hay ejecución de cláusula de rescisión, porque la notificación la tiene que enviar el mismo jugador, que es el que está unido con el club por un contrato de trabajo que va a romper, valga la expresión gráfica, de manera anticipada, es decir, antes del vencimiento del plazo. Siempre tiene que haber conformidad del jugador, incluso para una transferencia. Clarísimo. ¿Sí? Y por otro lado pensaba, ¿no?, que los clubes chicos o los clubes formadores de jugadores, sobre todo, mercados periféricos, no puede pensarlo en la Argentina como un productor maravilloso, la materia prima, que es el futbolista, pero que en términos económicos es periférico al mercado global del fútbol. Digo, sale un crack,
Sale un crack, a ver, estoy viendo el escudo de Sarmiento, ¿no? Detrás tuyo. Sale un crack de Sarmiento, digo Sarmiento como puede ser cualquier otro club de la Argentina, y no lo puede negociar por la cláusula de rescisión a valor de mercado. ¿O le va a costar mucho? Claro, bueno, habrá que ver ese jugador en qué condiciones contractuales está, si existe o no una cláusula de rescisión, y en el eventual caso de que no exista, cuál es el poder negociador que va a tener el club que tiene un jugador con un contrato vigente. Claro. Y que quizá esté descontento con que no se lo transfiera, ¿no? Entonces ahí empiezan los tires y aflojes. A ver, yo siempre digo lo mismo, los contratos están para cumplirse, ¿sí? Pero no existe contrato que no se pueda romper. Habrá sanciones, habrá indemnizaciones, habrá penalidades, etcétera, etcétera. Pero el contrato que no se puede romper no existe. Se pueden romper con penalidades, con sanciones. Entonces, es una situación compleja porque antes uno decía, cuando digo antes, te hablo década del 70, 60, 80, no había un fútbol tan globalizado, las, entre comillas, estrellas eran las apetecidas por los mercados más poderosos. Hoy tenemos mercados más poderosos en Latinoamérica, ¿sí? Claro, claro. Que no van a buscar solamente estrellas, van a buscar promesas, van a buscar jugadores consolidados o van a buscar jugadores del ascenso. Es decir, hoy un club del ascenso argentino no compite en su remuneración con un club del ascenso chileno. Es prácticamente a igual categoría, ¿no? Es decir, me refiero una segunda con una segunda. Es prácticamente imposible. Entonces, es una cuestión que amerita, no sé si replanteos, porque en realidad el mercado global del fútbol es así, y nos toca ocupar esta posición dentro de un contexto general en una economía muy deprimida. Claro. Y el fútbol, el deporte en general, no puede ser una isla respecto a una economía deprimida. A ver, clubes como River han perdido, entre comillas, por cláusula de rescisión a jugadores, lo han perdido Boca. Si lo pierden River y Boca, lo puede perder Sarmiento, San Martín de San Juan no sé. O quien cuadre, claro. La Plata, cualquiera. Porque no creo que haya a nivel nacional un club que tenga mayor poder negociador en cuanto a la transferencia, sea incorporando o vendiendo, que River o Boca. Sin embargo, no han podido evitarlo. Es el juego del mercado del fútbol. Yo te hablaba, fuera del aire, a veces, de que no son solo clubes, sino que son grupos. O sea, porque hoy en día vos tenés grupos empresarios, dueños de clubes, donde se admite el fenómeno de las entidades comerciales deportivas. Entonces, el Manchester, el grupo que tiene entre otros al Manchester City, creo que tiene 15 clubes a lo largo del mundo, diseminados. Entonces, aparecen adquiriendo Echeverri, y probablemente Echeverri juegue en el Girona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Girona es del mismo grupo. Entonces, a veces se hace muy difícil resistirse a este tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, es una historia que nos toca vivir, y que yo creo que hay que instruir, o más que instruir, creo que hay que divulgar esta cuestión entre los hinchas. Ese era el eje justamente de esta entrevista, Pablo. Claro. Poder
darle un Claro, marco de conocimiento, algo del cual se repite permanentemente, pero nadie sabe de qué se habla. claro, porque después aparecen, ¿no es cierto? Los dirigentes se manejan mal. Y no sé si se manejan mal, el jugador se quiere ir. Y lo único que hace es cumplir con un contrato que está firmado. Vino un tercero, puso la plata y se lo llevó. Es decir, no sé si se manejan mal o bien, no sé, no soy quien tampoco Claro, para claro. evaluarlo, pero está la voluntad del jugador de irse. Si no existe la voluntad del jugador de irse, no hay transferencia, ¿sí? Porque esto es así. Clarísimo. Doctor Pablo Barbieri, muchísimas gracias por estos largos minutos con Abrir la Cancha, con Radiográfica, con la consigna nuestra, que es preguntar para escuchar y aprender, en este caso de algo que se habló muchísimo en el verano, pero que en términos periodísticos se enfocó muy poco, que es la cláusula de rescisión. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes, Carlos, un abrazo, a sus órdenes. Ahí pasó el doctor Pablo Barbieri. También pasaron 2 minutos de las 17 horas, 28 grados 1 la temperatura. Está Julián Pelliza en la operación técnica. Nos vamos alatando un poco de música